Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Espero que estén muy bien. Hoy traemos un vídeo que ha sacudido el mundo del espectáculo y ha dejado a muchos sin palabras. Si han seguido de cerca las noticias del entretenimiento, seguramente ya sospechan por dónde va esto. El título lo dice todo: 8 de enero de 2026. Una noticia inesperada que sorprendió hasta a los más escépticos. ¡Y qué sorpresa! Aquí vamos a desmenuzar lo que se sabe, las reacciones, los rumores y, por supuesto, lo que esto podría significar para el futuro de dos de las figuras más queridas y seguidas de la televisión turca, Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu. Prepárense porque esta historia va a dar mucho de qué hablar. Y antes de entrar en detalles, recuerden suscribirse a Escándalos de Series Turcas si aún no lo han hecho. Es gratis y así no se pierden ninguna actualización ni exclusiva. Toquen ese botón rojo y activen las notificaciones para recibir todo al instante. Vamos al grano. El 8 de enero de 2026 ya quedó marcado en el calendario de muchos fans. Hoy estalló una noticia como bomba en la industria del entretenimiento turco y, por extensión, en cada rincón del mundo donde su trabajo es admirado. Hablamos, por supuesto, de Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu. Para quienes recién llegan a este universo, se los resumimos. Esra se ganó el corazón de la audiencia con su talento y magnetismo, dejando huella en proyectos que se convirtieron en fenómenos. Halil, por su parte, ha consolidado un nombre que resuena con fuerza, un actor de presencia imponente, carisma sereno y una versatilidad que los directores celebran. Juntos formaron una dupla que cautivó tanto en la pantalla como, aparentemente, en la vida real. Sus proyectos conjuntos generaban expectativas inusuales, y la química que desprendían frente a las cámaras era de esas que el público atesora. Por eso, cuando la noticia irrumpió, el impacto fue inmediato. La confirmación que tomó a todos por sorpresa es esta: tras lo que se consideraba una relación sólida y prometedora, Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu han decidido tomar caminos separados. Sí, han terminado. Pusieron fin a su relación. Nadie lo veía venir. Las especulaciones sobre su futuro como pareja eran constantes, se hablaba de planes de boda, de compromisos a largo plazo, de construir un hogar juntos. Hace apenas unos meses, en entrevistas y apariciones públicas, proyectaban una imagen de unidad y plenitud. Parecía que todo marchaba sin tropiezos, como un cuento de hadas que avanzaba con paso firme. Y de pronto, la noticia de su separación. Fuentes cercanas. Y decimos cercanas porque la información ya fue confirmada oficialmente por sus representantes, han sido discretas. Aún así, lo poco revelado apunta a una decisión mutua y, aunque dolorosa, tomada con respeto. No hay señales de terceras personas ni de un drama público mayor, al menos por ahora. Más bien, se trataría de esas rupturas en las que las diferencias, el crecimiento personal o el peso de agendas irreconciliables llevan a dos personas a comprender que sus caminos ya no se alinean como antes. Para los fans que se habían invertido emocionalmente en la historia de ambos, es difícil de asimilar. Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Twitter, Instagram, Facebook, todo se inundó de comentarios. Muchos expresaron incredulidad, otros tristeza y no faltó quien se sintiera decepcionado. Es natural. Cuando seguimos de cerca la vida de dos personas a las que admiramos, sobre todo si su relación parecía tan genuina, cuesta aceptar que esa imagen se derrumbe. Abundan las publicaciones de fans que lamentan la noticia, comparten escenas icónicas, alfombras rojas y entrevistas de Halil y Esra, recuerdan sus momentos favoritos y les desean lo mejor por separado. Se respira empatía colectiva, pero más allá de la pena de los seguidores, hay implicaciones profesionales importantes. Ambos están en plena actividad y con proyectos en marcha. ¿Cómo afectará esto sus carreras? ¿Continuarán trabajando sin pausa? ¿Podrían coincidir en un set en el futuro? ¿Habría tensión si sus caminos profesionales vuelven a cruzarse? Por ahora, son preguntas sin respuesta. Lo que sí es claro es que los dos son profesionales consumados y sabrán manejar la situación del modo más responsable para resguardar su trabajo y su imagen. Hemos investigado a fondo para reunir la mayor cantidad de datos posible, contrastando los escuetos comunicados oficiales con los rumores más persistentes, siempre con la cautela que el tema merece.
Según lo que pudimos conocer, la relación de Alil y Esla venía atravesando dificultades desde hace un tiempo, aunque intentaron mantenerlo en privado. Las exigencias de sus carreras, las largas jornadas de rodaje, los viajes y la exposición pública pasan factura a cualquier vínculo, más aún cuando se trata de dos figuras en ascenso constante. Se dice que la presión mediática y la falta de tiempo de calidad fueron factores determinantes. Algunos medios intentaron hablar con amigos y colegas, pero la mayoría optó por el silencio o por mensajes de apoyo genéricos. Es comprensible, reina la discreción para no alimentar especulaciones innecesarias. Lo que parece seguro es que la decisión no fue impulsiva. Todo apunta a un proceso de reflexión prolongado. Habría habido conversaciones sinceras, intentos de ajustar agendas, pausas para replantear prioridades y, finalmente, la conclusión de que lo más sano era despedirse con gratitud y respeto. No se trataría de una ruptura abrupta, sino del desenlace sereno de una etapa que les dio mucho, pero que dejó de ser sostenible bajo el peso de las circunstancias. ¿Qué significa esto para el futuro individual de cada uno? Esla está a punto de estrenar una nueva serie dramática que, según los primeros adelantos, tiene madera de éxito. Alil, por su parte, está inmerso en la preproducción de una película muy esperada, un proyecto ambicioso que podría mostrarlo en un registro distinto. Es probable que sus equipos estén calibrando cada movimiento, buscando que la noticia tenga el menor impacto posible en la recepción de sus trabajos. Al final del día, el profesionalismo se impone. También vale la pena observar cómo se compara esta noticia con otras rupturas famosas del espectáculo. Más de una vez estas etapas son catalizadores, artistas que a partir del dolor, reinventan su voz, exploran territorios nuevos, ganan foco y vuelven con una energía renovada. Veremos si este es el caso de Alil y Esla. Talento les sobra, y el cariño del público también. Claro que entre las olas de apoyo, asoman teorías de todo tipo. Algunas son verosímiles, otras descabelladas. Que si no coincidían en su visión de formar una familia, que si la distancia minó la convivencia, que si sus planes profesionales apuntaban en direcciones opuestas. Lo cierto es que hasta que ellos mismos decidan compartir algo más, todo sigue siendo especulación. Conviene recordar que, más allá de la fama, son personas con vida privada y merecen respeto en un momento delicado. Para muchos, esta noticia fue un golpe de realidad. Se nos recuerda que incluso las relaciones que parecen indestructibles pueden enfrentar desafíos complejos. La idealización cede ante la humanidad. Y sin embargo, también se abre una puerta, la posibilidad de que cada uno elija caminos artísticos que quizás no habrían considerado juntos, de sorprender con matices interpretativos inéditos, de crecer con libertad y coraje. Para los amantes de las buenas historias, eso siempre ilusiona. También preguntan si podrían coincidir profesionalmente de nuevo. Es temprano para responder. A veces la distancia trae calma y la calma, nuevas colaboraciones. Otras veces cada quien toma rumbo propio y construye una identidad artística más nítida lejos del espejo del otro. Lo relevante es que, como dicen sus allegados, prevalecen el cariño y el reconocimiento mutuo. Volviendo al 8 de enero de 2026, lo que hubo fue una confirmación oficial. Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu ya no están juntos. Una noticia que estremeció a su base de fans y al sector. Pese a la sorpresa y la tristeza, todo indica que están manejando el proceso con madurez, resguardando su intimidad y concentrándose en sus responsabilidades laborales. Hay especulaciones por doquier, pero la verdad de fondo es que sus vidas privadas les pertenecen. Lo deseable es que ambos encuentren serenidad y éxito en lo que venga. Desde Escándalos de Series Turcas hemos querido ordenar lo esencial, lo que se sabe con certeza, lo que se intuye y lo que, por respeto, no corresponde afirmar. Y si algo quedó claro con las reacciones es que el público valora la autenticidad. Durante años Alil y Esla transmitieron complicidad y profesionalismo. Hoy, ante el cambio de rumbo, esa misma honestidad parece guiar sus pasos. Hay quienes rescatan que en las últimas entrevistas ya asomaban señales sutiles. Respuestas prudentes, énfasis en los proyectos personales, una manera más cuidada de hablar del futuro. Quizás ahí estaba la verdad que ahora se hizo explícita. No porque faltara amor, sino porque sobró realidad. Mientras tanto, los equipos detrás de cada uno han activado el protocolo, ajustes de agendas, control de mensajes, blindaje emocional.
No es la primera vez que un capítulo personal amenaza con interferir en el calendario promocional. Y sin embargo, cuando los protagonistas son profesionales, la obra se impone. Si el público acompaña, el arte sabe sanar. Para los fans que hoy sienten el golpe, un recordatorio, pueden seguir celebrando las escenas que los enamoraron, las entrevistas que los hicieron reír, las presentaciones que los conmovieron. Esos recuerdos son parte de la historia compartida con ellos, y nadie los borra. A partir de ahora, toca mirar hacia adelante. Tal vez veamos a Esla en registros más arriesgados, tal vez a Lil sorprenda con un personaje que rompa moldes. Tal vez la vida, que tantas vuelas da, los cruce de nuevo en un seto fuera de él, con otro tiempo y otras preguntas. En resumen, la noticia del 8 de enero de 2026 fue la confirmación oficial de la ruptura entre Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Un hecho que impactó a los fans y a la industria. A pesar del desconcierto, ambos parecen estar manejando la situación con templanza. La conversación seguirá, porque así funcionan las redes y los afectos, pero conviene sostenerla con respeto. Y aquí estaremos para contarles lo que se confirme, para distinguir entre aquello que suma y lo que solo hace ruido. Llegamos al final de este vídeo. Fue una noticia que dolió sin duda, pero esperamos haber aportado claridad sobre la situación y las reacciones que generó. Analizamos los puntos clave, sus implicaciones y el pulso emocional de una audiencia que los quiere. Gracias por quedarse hasta aquí, su apoyo nos impulsa a seguir trayéndoles lo más interesante del espectáculo. Ahora queremos leerlos. ¿Qué piensan de esta noticia? ¿Los sorprendió tanto como a nosotros? ¿Tienen alguna teoría sobre las razones? Déjenlo en los comentarios, nos encanta conversar con ustedes. Y si les gustó este contenido y quieren más, no olviden dejarnos un like, compartir este vídeo y, lo más importante, suscribirse a Escándalos de Series Turcas y activar la campanita. Así no se pierden nada de lo que viene. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.